Bienvenidos una vez más a Brotes de Ciencia, un podcast de Radio Sabia. En el episodio de hoy contamos con la colaboración del doctor Fernando Ponz Ascaso para hablar sobre una excelente herramienta biotecnológica como son las nanopartículas virales. Fernando Ponz, nuestro invitado de hoy, es investigador en el CBGP, donde dirige el grupo de biotecnología de virus de plantas, además de ser investigador de INIA, CSIC, y profesor de investigación. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. También tenemos hoy acompañándonos, como viene siendo habitual, a Pablo Rodríguez. Buenas. Y también nuestro técnico de sonido, Diego Sánchez. Así que sin más dilación, comencemos, entremos ya en harina. Como sabemos, los virus son partículas infecciosas que se encuentran en el limbo de la definición de la vida, ya que carecen de ciertas propiedades comunes a todo ser vivo, como un metabolismo propio que les permita nutrirse, crecer o reproducirse. Son parásitos intracelulares obligados, de modo que necesitan de la maquinaria molecular del huésped para multiplicarse. Y los virus, tanto animales como vegetales, han sido objeto de un estudio muy intenso, un estudio molecular en las últimas décadas, y hasta la fecha han sido claves para el desarrollo de una enorme variedad de herramientas biotecnológicas. Y un ejemplo de ellas son las nanopartículas virales, en las que Fernando y su equipo trabajan en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, el CBGP. Exactamente, precisamente hoy vamos a hablar sobre nanopartículas virales y bueno, vamos a comentar más adelante en qué consiste, cuáles son los usos, pero para poner un poco en contexto vamos a definir una nanopartícula viral como una nanopartícula precisamente derivada de un virus con un tamaño pequeño, aproximadamente, vamos a decir, hasta 100 nanómetros como máximo. De nanopartículas existen de distintos tipos, existen de materiales inorgánicos y también de origen biológico, dentro de las cuales especialmente se encuentran las nanopartículas virales. Hablaremos también de los usos que puede tener estas nanopartículas virales, que son muy amplios y pueden ir desde aplicaciones industriales hasta la biomedicina o regeneración de tejidos. Hablaremos también de la funcionalización de las nanopartículas. Hablaremos además de un tipo especial de nanopartícula viral como los virus-like particles en inglés, o partículas de tipo virus, que simplemente constan de la cubierta proteica sin el material genético dentro. Y todas estas cuestiones las comentaremos con Fernando. Ahora mismo la nanotecnología en general está de moda y bueno, simplemente como anécdota, mientras estaba preparando este episodio, justamente ahora estoy leyendo un libro precisamente de nanomedicina y hoy se encuentra en todas partes términos como precisamente eso, nanomedicina o nanotecnología para dispositivos electrónicos y demás. Entonces es un tema muy de actualidad y con aplicaciones biotecnológicas muy interesantes. Así que yo creo que el episodio merece, ¿verdad, Pablo? Sí, por supuesto. Muy bien, pues ¿quieres empezar tú preguntando? Sí, bueno, Fernando, nos gustaría preguntarte así de primeras por lo más básico, que es que nos expliques o nos introduzcas un poco el concepto de las nanopartículas virales, qué son y en qué se diferencian de los virus naturales. Bueno, diferenciarse de los virus naturales, en realidad, lo que podríamos decir como una broma es que los virus no son otra cosa que nanopartículas virales. Pero claro, esas no tienen mucha utilidad nanobiotecnológica, aunque algunas sí tienen, luego podemos comentarlo. Dentro de la nanotecnología, como decía Eric, realmente podemos hacer una diferencia grande. Primera, que sería las nanopartículas. La nanopartícula es la esencia misma de la nanotecnología. La nanotecnología no se concibe sin la idea de nanopartícula.
Las nanopartículas nacieron fundamentalmente dentro del campo de la ingeniería y la física, y como tal, pues fundamentalmente eran de naturaleza inorgánica. Las tenemos de óxidos metálicos, de plata, de oro, de grafeno, de un montón de posibilidades. Pero también las hay de origen orgánico, ¿no? De las cuales, que no son solo los virus, porque existen también, por ejemplo, basadas en ferritina, basadas en algunos tipos de polisacáridos, en lípidos, y ahí quizá merezca la pena mencionar pues quizá el que ahora es más popular, ¿no? Las vacunas de RNA. Las vacunas de RNA que han cogido mucha repercusión social con la COVID. Fundamentalmente la tecnología importante desde el punto de vista de la vacunación es el RNA, ¿no? El RNA que se utiliza para codificar la proteína que después va a despertar el sistema inmune. Pero la verdadera clave de poder utilizar vacunas de RNA fue dónde envolver ese RNA. Y ese RNA se envuelve en nanopartículas lipídicas, y eso fue el verdadero desarrollo tecnológico. Es decir, que realmente las nanopartículas orgánicas, las que tienen origen, podemos decir, biológico, están conquistando cada vez más terreno. Hay terreno dentro de la nanotecnología que es más propio de las nanopartículas inorgánicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nanoelectrónica, con nanocomputación, aunque también en eso podemos discutir o comentar alguna otra aplicación de las nanopartículas orgánicas. Dentro de las orgánicas, pues claro, las más conocidas y las más famosas son las de lípidos, porque bueno, pues los liposomas existen hace muchos años y tal. Pero están empezando a coger un auge importante las nanopartículas basadas en proteínas. Las proteínas son unas moléculas biológicas extraordinariamente versátiles, y claro, pues pueden servir para muchas cosas. Y que mejor que utilizar como nanopartícula de origen proteico, vamos, de naturaleza proteica, aquellas que ya nos da la propia naturaleza, que no son otra cosa que las partículas virales. Entonces, eso es una nanopartícula viral. Estrictamente hablando, una nanopartícula viral no es otra cosa más que un virión, es decir, un virus en la forma encapsidada. Claro, eso sirve para poco, excepto para hacer una infección, que no es justamente lo que queremos, ¿no? Entonces, eso es una nanopartícula viral a la cual le tendremos que hacer algún tipo de perrería, claro, para funcionalizarla, que es la palabra clave que mencionaba Eric, y darle la función que queremos. Esa básicamente es la idea de una nanopartícula viral. Puesto que conocemos muy bien los virus y los estudiamos y los conocemos, vamos a intentar sacarles un provecho en otro ámbito, en un ámbito biotecnológico con naturaleza nano. ¿Y qué tipo de modificaciones podríamos hacer sobre estos viriones para que hagan lo que queramos? Desde un punto de vista, digamos, de la operatividad, no es la palabra, es digamos, del truco químico, biológico. Fundamentalmente hay dos formas. Una es la más inmediata, es pues coger la nanopartícula viral y someterla a algún tipo de reacción química para que incorpore algún tipo de reacción química, de producto químico. Quizá las más conocidas en ese sentido son las nanopartículas que se utilizan para hacer lo que en inglés se llama drug targeting, ¿no? Vehiculización de fármacos, que es una práctica que cada vez todavía no está completamente afinada, pero está muy adelantada, que consiste básicamente en... Esto sobre todo tiene más importancia en el tema de la quimioterapia del cáncer, ¿no? Porque ahí de lo que se trata es de intentar llegar al tejido realmente tumoral, ¿no? A las células tumorales, intentando evitar los efectos secundarios típicos que tiene la quimioterapia, ¿no? Aunque también la eficacia en otro tipo de tratamientos también se busca, porque en tanto en cuanto uno pueda direccionar a un sitio determinado, pues es más eficaz en el tratamiento. No es la única forma, la única derivatización química, pero sí quizás es la más popular, ¿no? Que en la prensa sale. Nosotros lo hemos utilizado, este tipo de aproximación, con algún tipo de compuesto de origen natural también, de origen de plantas, para utilizarlo como antimicrobiano.
y también para evitar la formación de biofilms, que es una cosa bastante importante, sobre todo en las infecciones nosocomiales de los hospitales, etcétera, pero también en la agricultura. Y las hemos utilizado este truco, bueno, no es un truco, ¿no? A veces... Estrategia, ¿no? Sí. Bueno, en el fondo son trucos, pero bueno, trucos químicos, para hacer pues nanopartículas fluorescentes o más fáciles de seguir. Esa es, digamos, una de las grandes vías. La otra vía es genética. Es como nosotros podemos disponer de la información genética, de la información de la proteína de la cubierta de un virus en su forma de un ácido nucleico, y eso hoy día es casi rutinario. Pues lo que podemos hacer es a esa información que está presente en forma de ácido nucleico incorporarle otra información que esté presente en forma de ácido nucleico, generando lo que normalmente se llama en biotecnología una proteína de fusión. De tal forma que lo que conseguimos de esa forma es que al ensamblarse en el interior de, en nuestro caso, plantas, porque lo que nosotros trabajamos es con virus de plantas, pero lo mismo se puede hacer con cultivos de células animales o incluso con bacterias, ¿no?, que se hace bastante. Al ensamblarse la nanopartícula viral, se ensambla portando un trozo de información genética que codifica para una proteína adicional. Y entonces eso se le llama la funcionalización genética. Nosotros trabajamos con ambos. En función de lo que se pretende en cada caso, pues utilizamos una vía u otra. No es incompatible utilizar las dos, si uno quiere hacer una funcionalización múltiple, cosa que también hemos hecho en alguna ocasión. Esas son, digamos, las dos grandes formas, ¿no? Entiendo que para la primera forma no es estrictamente necesario que esté el ácido nucleico. Podemos trabajar simplemente con la cápside y, por ejemplo, expresamos en la superficie una enzima o una proteína que queremos, o un anticuerpo o un epítopo o lo que sea. Eso sería, te refieres a la funcionalización genética, en la cual lo que metemos es proteínas adicionales. Vamos a ver. Para cualquier utilización que sea in vitro, imaginaros, por ejemplo, sistemas de diagnóstico, ¿no?, que pues, se utilizan en una placa o en una membrana o algo así, o incluso en sistemas de microfluídica. Trabajar con el virión, aunque sea infectivo, realmente te da igual, porque eso no va a tener contacto con ningún tipo de ser vivo. Entre paréntesis, merece la pena mencionar que trabajar con virus de plantas para este tipo de tecnología tiene un plus adicional, y es que los virus de plantas solo infectan plantas. No hay ningún tipo de problema desde el punto de vista de la bioseguridad humana o animal, ¿no? Si lo que queremos es un tipo de funcionalización que va a implicar la interacción con un ser vivo, que puede ser desde el ser humano hasta otra planta o incluso alguna bacteria, es mejor trabajar con formas que no sean infecciosas. Incluso aunque tengamos el bonus ese de la bioseguridad que dan los virus de plantas, pues es mejor. Entonces, en ese sentido, lo que se utilizan es algo que se parece a los virus, pero no son virus, que se llaman en inglés VLPs, de Virus-like Particles, o partículas tipo virus, que son con los que se conocen desde hace muchísimos años, desde el inicio de la virología, porque algunos virus en su forma infectiva también los generan. Generan algo que desde fuera parece un virus, pero no lo es, porque no tiene capacidad infectiva, porque no tiene ácido nucleico, ¿no? Eso tiene ventajas grandes, como digo, sobre todo para aplicaciones en las cuales hay interacción con seres vivos, ¿no? Ambas, de nuevo, no hay una solución mágica, ¿no? En cada caso, para lo que lo quieras usar, tienes que optar por una vía u otra, por funcionalización química o genética, utilización de VLPs, utilización de viriones o combinaciones de ambas. Pero sí, claro, esa es una posibilidad que usamos bastante. Además, has comentado que vosotros utilizáis como chasis, digamos, como herramienta de producción las plantas. Correcto. ¿Qué ventajas supone utilizar las plantas para producir estas nanopartículas virales? Bueno, para nosotros la primera ventaja es que yo llevo 40 años trabajando con virus de plantas, con lo cual, digamos, es mi medio. Pero bueno, bromas aparte, pues tiene varias ventajas, ¿no? Respecto de trabajar con virus humanos, la cosa es obvia, ¿no? Quiero decir, los virus de plantas no infectan a los seres humanos.
Y esto es extensivo a los virus animales también. Respecto de la utilización de virus que infectan bacterias, ahí estamos más al, ¿cómo te diría yo? Es un sistema muy competitivo también, porque claro, las bacterias se cultivan muy bien en fermentadores, y toda la industria farmacéutica y muchas otras tienen una base tecnológica muy fuerte basada en, o sea, la fermentación industrial es algo que tiene muchísimas décadas y está muy implantada en el sector industrial. Obligar a una empresa a que cambie de tecnología generalmente no es muy fácil, ¿no? Porque se tiene una cierta tendencia cuando ya has hecho las inversiones y conoces bien, pues es más caro, evidentemente es más caro. Trabajar con fermentadores, pues que son equipos sofisticados y que además pues requieren medios de cultivo caros, etcétera. Las plantas se cultivan en un invernadero y básicamente necesitan agua, tierra, algo de fertilizante y mucha luz, ¿no? Entonces, en ese sentido, la competitividad que nosotros buscamos en el caso de los virus de plantas fundamentalmente es económica. O sea, la posibilidad de producir mucho más barato. Aunque no hay que desdeñar que las nanopartículas virales de bacterias son muy competitivas también. Claro, porque imagino que además, en cuanto a, no lo sé, pero quizás en producción de una proteína heteróloga, al expresar una bacteria conseguiríamos mucho más. Bueno, a ver, pero ahora has cambiado un poco el tema. Ahora me estás hablando de la producción de una proteína heteróloga, no tanto de la nanopartícula. Es decir, si tú lo que estás utilizando es el virus como vehículo, las plantas tienen su hueco, por supuesto que lo tienen, pero a ver, hoy día toda la insulina, toda la hormona de crecimiento, toda la eritropoyetina y un montón de proteínas importantes desde el punto de vista industrial o farmacéutico se producen en bacterias. Son todas recombinantes, ¿no? Y entonces esa es una tecnología muy implantada en la cual pues es un poco ridículo pensar en buscar alternativas. Pero eso es cuando se utiliza el virus como vehículo de expresión. Distinto es cuando tu producto no es tanto una proteína, sino es la propia nanopartícula, ¿no? Ahí sí que yo creo que las plantas pues tienen más, por así decirlo, más chance, ¿no? Y evidentemente, si quieres que el virus sea capaz de propagarse en la planta, debes mantener toda su maquinaria infecciosa, o sea, toda su información infecciosa tienes que mantener, entiendo, ¿no? Si quieres que se propague en la planta, por supuesto. O sea, para generar ese virus de forma masiva en una planta, sí. ¿En qué caso podría interesarte todo lo contrario? O sea, dejar todos esos genes infecciosos, eliminarlos. ¿En qué casos se podría interesar? Sí, eso es lo que hacemos cuando lo que queremos es trabajar con VLPs. Vale. Porque las VLPs, claro, no se replican porque son proteína nada más. Entonces ahí lo que se hace es lo que en biotecnología de plantas se llama expresión transitoria, que normalmente se hace utilizando Agrobacterium. Agrobacterium es la bacteria que se utiliza también para hacer plantas transgénicas, pero no solo. Agrobacterium también se utiliza como vehículo de expresión transitoria, en el cual no andamos buscando una integración en el genoma y una descendencia, una transmisión a la descendencia, sino que simplemente lo que queremos es expresar durante unos días a alto nivel. Agrobacterium expresa a muy alto nivel en determinado tejido vegetal, y a partir de ahí ya podemos proceder a analizar y purificar. O sea, cuando no queremos infección, hacemos VLP, y eso se hace con expresión transitoria con Agrobacterium. ¿Y esto es lo que se llama molecular farming o es distinto? A ver, molecular farming es otra cosa. Otra cosa a medias. Es que aquí todo se solapa, ¿no? Molecular farming es una expresión de difícil traducción, por cierto. Sí, por eso lo he dejado igual. Claro. Se suele decir agricultura molecular, que básicamente no significa nada. Es muy mala traducción, pero es la que se utiliza. Ahí lo que es molecular farming, o sea, la producción de nanopartículas virales en plantas es una parte del molecular farming, porque el molecular farming no es otra cosa más que producción en plantas de algo que normalmente no hacen. O sea, si tú, por ejemplo, la insulina
la eritropoyetina o la hormona del crecimiento, ejemplos que os ponía antes, de que normalmente al mercado llegan producidas en bacterias, las haces en plantas, pues eso también es molecular farming. Lo que pasa es que una parte especial del molecular farming es la producción de nanopartículas virales. Yo he trabajado mucho en molecular farming hace ya muchos años. Nosotros desarrollamos os he dicho que se puede hacer expresión transitoria a partir de Agrobacterium, y ahora para complicarlo más, os diré que también se puede hacer expresión transitoria utilizando virus que infectan plantas a los cuales tú les has insertado un gen que codifica para alguna otra cosa, y cuando el virus infecta la planta, en paralelo produce esa otra cosa. Eso nosotros en el año mediados de los años 90, con el virus con el que nosotros trabajamos desde hace muchos años, que es un virus en particular, tampoco importa cuál, generamos primero un clon infectivo, es decir, una copia en DNA que era capaz de infectar planta, y a partir de ahí generamos un vector. Un vector en el sentido de que a ese clon infectivo se le pueden introducir genes que codifican para otra cosa. Eso se patentó a nivel internacional, la patente se concedió prácticamente en todo el mundo, y en base a esa patente, pues una serie de personas empezamos una empresa. Yo, a partir de ese momento, la empresa, por cierto, todavía existe, no sé si la conocéis, se llama Grenbeck, es la única empresa que hay era hasta hace poco, la única empresa que hay en España, una de las pocas de Europa que produce proteínas de uso industrial en plantas. Pero yo, digamos que he hecho ya el tránsito hacia la industria. A mí ya no me interesó mucho seguir trabajando en el desarrollo de vectores virales. De alguna forma el ciclo estaba completo, ¿no? Se había hecho y luego ya la empresa pues tiene su propia vida, incorpora otros vectores virales, ya tiene eso, ya va por sí solo, ¿no? Y entonces fue cuando yo, un poquito después de eso, empezamos ya a preocuparnos en trabajar en nanopartículas, es decir, el virus no como vehículo, sino como objeto de producción. Entiendo que es un poco lío, porque el virus al mismo tiempo puede ser vehículo y producto final, pero esa es la ventaja de los virus, ¿no? Por eso nos gustan tanto. Y además, personalmente es verdad que me resulta un poco confuso el hecho de en qué estrategias pretendes que la infección se propague y no sea simplemente una expresión transitoria, y cuando es una sola expresión. O sea, cuando permites que la planta deje de producir esa proteína, por ejemplo, para producir otras. Sí, bueno, vamos a ver, si tú te estás utilizando el virus como vector, lo que te interesa es que se replique y que se multiplique y que invada, porque lo que te interesa es mucha biomasa infectada para poder, digamos, luego poder purificar la proteína que se está haciendo. Eso es el virus como vector. Si lo que te interesa, como te decía, es no tanto el virus como vector, sino como objeto final, como nanopartícula viral, es en general más aconsejable utilizar virus infectivos cuando la aplicación a lo que vas a hacer, como os decía antes, es una aplicación in vitro, porque ahí realmente te dan bastante igual que el virus sea infectivo o no. Y la ventaja que tiene el trabajar con un virus infectivo, claro, es que producen mucho más por gramo o por kilogramo de planta, porque ya el trabajo lo hace por sí solo, ¿no? Se replica, se mueve, se acumula y a grandes cantidades. Si la aplicación es para trabajar con objetos vivos, objetos vivos no es una buena palabra, ¿no? Con seres vivos, muchas veces es mejor trabajar con VLPs. Claro, pero ahí por la cuestión de la bioseguridad, ¿no? Claro, y ahí la cantidad de virus que obtienes, evidentemente, primero no obtienes virus, sino que obtienes VLPs, y segundo obtienes menos, claro. Obtienes menos. Sí. Pero bueno, te puede compensar porque el valor añadido que eso tiene, pues a veces es mayor, ¿no? Como os digo, no hay una solución única. Es que realmente las posibilidades son múltiples.
Muy bien, pues hasta ahora hemos estado hablando un poco de nos ha tratado de convencer Fernando, digamos, de las ventajas que tiene utilizar nanopartículas virales o en general nanopartículas de origen biológico. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre alguna aplicación en concreto y además algo que pertenece al trabajo del grupo que dirige Fernando Pons. Así que nos gustaría profundizar un poco más sobre alguna aplicación, por ejemplo, en vacunas o, por ejemplo, para propiedades antitumonogénicas. Me consta que también habéis estado trabajando con oncólogos en este tema, o incluso también, y aprovechando que recientemente hemos hecho un episodio con la doctora Díaz Perales, también hay alguna colaboración en el tema de la sensibilización en ratones para que tratar alergias, es decir, para la tolerancia en el alérgeno que estáis trabajando de melocotón. Realmente aplicaciones hay muchas y podríamos, como estábamos diciendo, tirarnos mucho tiempo hablando sobre ellas, pero no sé si nos podrías contar sobre alguna de ellas que tengas especialmente interés o consideres que sea muy relevante, sobre todo con respecto a estos proyectos recientes de los que hemos estado hablando. Bueno, sí. Básicamente se está refiriendo a cosas relacionadas con biomedicina, ¿no? Ahí nosotros empezamos y seguimos utilizando una aplicación muy sencillita, que es la de detección de anticuerpos. Diagnóstico de la presencia de anticuerpos en determinados fluidos. Y ahí lo que vimos, y es lo que nos animó a continuar, es que, por no complicar mucho la cosa, es que con la misma cantidad de antígeno éramos mucho más eficientes si el antígeno estaba presente en forma nanoparticulada que la misma cantidad en forma libre. Podríamos llegar a mejorar hasta 500 veces nuestro sistema de detección. Bueno, eso y básicamente lo mismo lo vimos también después con VLPs. Esa propiedad la aplicamos después a un ejemplo bastante bonito con un grupo de personas que trabajan en enfermedades de origen autoinmune, de las cuales hay un montón, como seguramente sabéis. Y lo que pudimos entonces hacer fue adelantar mucho en modelos animales el diagnóstico de una perturbación en el sistema de la producción de un determinado autoanticuerpo, en uno en particular. Y eso es muy importante en las enfermedades autoinmunes porque hoy día las enfermedades autoinmunes, bueno, hay diagnósticos de tipo molecular, pero en general dan la cara cuando empiezan a dar síntomas, ¿no? Y a veces ahí ya es un poquito tarde. Entonces, el poder mejorar mucho nuestros sistemas de diagnóstico, pues es muy importante. Y por ahí seguimos. Pero esas mismas esas mismas nanopartículas funcionalizadas de una determinada manera, resulta que también muestran su utilidad en terapia. De ahí la palabra que comentábamos hace un momento de teranóstica, que es es una palabra todavía no aceptada, pero yo espero que se termine por aceptar porque está muy bien. Es la combinación y dependencia mutua de terapia y diagnóstico, cosa que hoy día es cada vez más importante, especialmente en la medicina personalizada, que como sabéis es a la que vamos a una velocidad tremenda, ¿no? Vale, visto que en diagnóstico ya, digamos, habíamos demostrado nuestra utilidad, vamos a la terapia. Bueno, si uno trabaja en terapia, pues que evidentemente el cáncer pues es un objetivo mayor, ¿no? Entonces, en combinación con un grupo de oncólogos moleculares del CIEMAT, lo que hicimos fue demostrar que nanopartículas funcionalizadas con flavonoides de origen vegetal, flavonoides procedentes del té verde, fijaros la combinación, es virus de plantas funcionalizados con polifenoles, flavonoides,
del té verde utilizados como antitumorales. Es decir, que realmente esto es biotecnología en estado puro, no, lo siguiente, ¿no? Y ahí sí que demostramos un poco lo mismo, ¿no? Que en forma nanoparticulada, en sistemas de crecimiento de células tumorales, éramos mucho más eficaces inhibiendo el crecimiento, ¿no? Y también demostramos que esas mismas nanopartículas funcionalizadas y hechas fluorescentes tenían una direccionalidad fuerte hacia el tumor en modelos animales. Y ahí seguimos un poco con eso, ¿no? Estamos un poco lejos de tratar pacientes, ¿no? Pero esto es siempre la primera parte. Y luego lo que decías de la alergia, eso lo hacemos también con el grupo en el CBGP, con el grupo de Araceli. Ahí lo que hemos hecho es uno de sus antígenos favoritos, de sus alérgenos favoritos, el del melocotón, el llamado PRUP3. Lo hemos funcionalizado en nanopartículas nuestras con ese alergeno, y lo que se ha hecho ha sido utilizar esas nanopartículas en un proceso de desensibilización en un modelo que previamente se había hecho sensible. O sea, aquí primero había que trabajar el modelo. Esto se hizo con un grupo de la Fundación Jiménez Díaz, de la Clínica de la Concepción, que desarrollaron un sistema de ratones que son sensibles y se puede medir su respuesta alergénica. Y lo que vimos es que simplemente dados por vía oral conseguimos una desensibilización fuerte de un porcentaje importante de ratones. Es decir, eso demuestra la eficacia o la potencial eficacia de estas nanopartículas, no solo, por ejemplo, para detectar anticuerpos que IgEs, ¿no? Por ejemplo, que son mediadoras de la alergia, que también esa sería la parte diagnóstica de la teranóstica, sino también para la terapia, porque simplemente lo que podemos hacer es exponiendo previamente a los ratones, previamente e incluso no solo, o sea, es más complicado. Podemos hacer que la reacción alérgica no se produzca, y entonces ahí tenemos mucho interés, porque muy probablemente podría suponer la base de un sistema de desensibilización alérgica importante. Araceli, trabaja sobre todo con alergenos alimentarios, como creo que sabéis. No hay ninguna razón por la cual no podamos pensar que esto sería extensible también a otro tipo de alergias, ¿no? Por ejemplo, aeroalergias o alergias al contacto o algo así. Y en el caso del uso de estas nanopartículas para tratamiento de tumores, que entiendo que podría llamarse una nueva terapia llamada viroterapia o algo así, ¿no? Algo así. Pero ¿cómo logras exactamente que el virus se dirija hacia el tumor? ¿Con especificidad de receptor o con anticuerpo? ¿O bueno, nosotros eso todavía no hemos llegado a ese punto, pero eso, digamos, desde un punto de vista teórico está resuelto, porque hay una serie de como sabéis, el cáncer no es una enfermedad, sino que se dice que son 200, ¿no? Claro, sí. En función del tipo de célula tumoral. Y hay una serie de macromoléculas biológicas que mayoritariamente son proteínas, pero también pueden ser proteínas modificadas, que se llaman neoantígenos tumorales, es decir, que son marcadores de superficie de células tumorales. Y entonces no es difícil funcionalizar las nanopartículas con algo que vaya dirigido, por ejemplo, anticuerpos o... Sí, anticuerpos sería lo más fácil, ¿no? O anticuerpos pequeñitos, de estos del tipo anticuerpos sintéticos, ¿no? Que fueran dirigidas para que fueran reconocidos por esos neoantígenos tumorales, y después en esas mismas células que ya están direccionadas entregar la droga. Eso es un poco la teoría, ¿no? Y vamos, la teoría hay que hay mucha gente trabajando en esto, sobre todo con nanopartículas inorgánicas, porque se empezó primero con ellas, claro. Hay muchísimos hospitales trabajando en todo el mundo en este tipo de aproximación. ¿Sí? Y entiendo que si son virus de plantas no habría necesidad de preocuparse por mantener los genes infecciosos, porque como no nos produce ningún efecto. O sea, no hace falta que sean VLPs. Vale, sí, entiendo, ¿no? Tu pregunta, y además es muy pertinente. Mira, la respuesta a eso tienes razón.
y también la respuesta es no la tienes. Me explico. La tienes desde un punto de vista técnico, y el problema está en las agencias reguladoras. Si tú a la agencia reguladora le planteas una terapia basada en un virus y luego le cuentas que es un virus de plantas y tal, básicamente te van a tener 15 años dando vueltas con papeles, ¿no? Entonces, digamos que desde un punto de vista más práctico, si alguna vez... que con decir no somos plantas no vale, ¿no? No vale, no. No, las agencias... Ten en cuenta que ha habido, por ejemplo, con la terapia génica, que sabéis que hubo... Ahora vuelve la terapia génica, afortunadamente, otra vez, sobre todo después de que hay CRISPR, ¿no? Pero hubo un problema y vamos, básicamente eso supuso un colapso de 15 años en el desarrollo de la terapia génica porque hubo un problema con un niño, ¿no? Entonces, ojito con utilizar virus infecciosos. Hay más recorrido, yo creo, y además es un campo muy, muy interesante en las vacunas animales. Sobre todo ahora que somos ya, bueno, muchos ya lo éramos, ¿no? Pero la sociedad ya es consciente del problema de las epizootías, ¿no? Sobre todo a partir de la COVID, ¿no? O lo que está pasando ahora con la gripe aviar, que me imagino que conocéis, o que los oyentes conocen, ¿no? Una de las posibles ventajas que tienen los virus de plantas para vacunar de origen animal es que se pueden dar orales. Y los animales comen plantas. Claro. Entonces, y eso sí que es barato, ¿no? Entonces, en sistemas muy masivos, como por ejemplo está pasando con la gripe aviar, ¿no? O con los bisones o con las piscifactorías, en las cuales la concentración del así llamado producto, ¿no? que son animales es enorme porque se trabaja con unas densidades, imaginaos una piscifactoría o las granjas de pollos, ¿no? Claro, ahí entra un virus y devasta, ¿no? Pero claro, vacunar individuo a individuo es bastante caro y no sabemos si el producto luego en el mercado va a ser capaz de absorber el precio de un esfuerzo individualizado en vacunar, ¿no? Entonces ahí la vacuna de uso oral basada en extracto de planta infectada, portador de una nanopartícula que sea capaz de desarrollar una respuesta inmune, es muy atractivo y de hecho nosotros estamos considerando esto también. O sea que no solo la biomedicina es humana, hay un campo enorme en la biomedicina veterinaria. Claro. Bueno, y esto demuestra también además que se puede relacionar la parte biomédica con las plantas y con... Claro. Sí, una vez más. Además. Es que la biotecnología, como ya os habrán dicho en la carrera una y otra vez, es transversal y horizontal. Exactamente. Sí. Son sus principales características. Incluso también alguna aplicación industrial, como por ejemplo para inmovilizar enzimas, no sé si algo... Sí, nanoinmovilizar enzimas, que sí. es una tendencia que se está abriendo camino en la inmovilización de enzimas. La inmovilización de enzimas es una cosa que tiene una tradición enorme, ¿no? Aquí en esta escuela, pues, digamos, la gente de industrias agrarias inmovilizaba enzimas desde hace muchos años, ¿no? Se utiliza, pues, por ejemplo, en la elaboración de zumos, en la elaboración de algunos alimentos, etcétera. Pero un paso más dentro de eso es la nanoinmovilización. Eso tiene mucho que ver con un problema que hay en la inmovilización, que es lo que le llaman ¿cómo le llaman a eso? La histéresis de carga o algo así. No, de carga, de masa, el transporte de masa. Claro, el problema está en que si tú inmovilizas una enzima que es una molécula, por grande que sea, no deja de ser una molécula, y la inmovilizas en una matriz grande, ahí hay, digamos, como hay un salto muy grande en lo que se refiere a la masa, ¿no? Si tú, digamos, la matriz la haces basar en nanopartículas, es mucho más sencillo porque estamos hablando de dimensiones similares. Por eso hay ahora, digamos, una tendencia importante de poder nanoinmovilizar y luego hacer matrices mayores. Eso sobre todo tiene una aplicación muy interesante en el caso de los fármacos que son estereoselectivos, ¿no? Sabéis que hay determinados fármacos, de los cuales el más famoso es el ibuprofeno, que cuando tú te tomas 1 gramo de ibuprofeno realmente te estás tomando solo medio, porque es una mezcla racémica de 2 isómeros, de los cuales uno es activo y el otro no. En el caso del ibuprofeno no pasa nada porque es un producto muy barato.
Pero hay otros casos en los cuales es estrictamente necesario el trabajar solo con un isómero, y separar de una mezcla racémica un solo isómero es a veces, primero, muy caro, y segundo, a veces técnicamente es imposible, ¿no? Mientras que las enzimas te hacen el trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la nanoinmovilización de enzimas para la síntesis de fármacos estereoselectivos es una aplicación de lo más interesante. Nosotros, como prueba de concepto, lo que hicimos fue inmovilizar una lipasa en nanopartículas que a su vez las habíamos hecho formar una nanomalla. Es decir, no solo una nanopartícula individualizada, sino una malla de nanopartículas. Y dentro de esa nanomalla de nanopartículas fuimos capaces de atrapar lipasa en grandes cantidades. Y eso, de nuevo, obtuvo una actividad específica enzimática aproximadamente 3 veces mayor que el de la enzima libre. Sí, claro que tiene aplicaciones industriales, sí. Sobre todo en inmovilización, nanoinmovilización. Entonces, para el oyente que no sepa a qué se refiere esta inmovilización, que es básicamente si tú tienes un reactor en el que quieres convertir un sustrato en un producto mediante una enzima, en vez de cultivar la bacteria con la enzima, sería, aunque es más caro, es mucho más eficiente coger la enzima e inmovilizarla en un soporte sólido, que normalmente ese sólido es tan grande que lo puedes reciclar con un colador, ¿no? O sea, si es muy grande, pero entonces la ventaja que te ofrece pasar esa matriz a talla nanométrica es el rendimiento o la estereoespecificidad, ¿o cómo? O sea, No, es que es más eficaz porque, digamos, por decirlo de una forma un poco burda, por unidad de volumen eres capaz de meter mucha más encima. Claro, sí. Es un poco más complicado que todo eso, porque hay que no me acuerdo ahora mismo cómo le llaman, es resistencia a transferencia de masa o algo así. Los que me estén oyendo que trabajan en esto dirán que como no se acuerda. Pero sí, es que es un efecto que tiene que ver con el hecho de la enorme diferencia en tamaño molecular entre lo que se inmoviliza y dónde se inmoviliza. Sí, o sea, que aunque tengas una matriz, por ejemplo, de alginato llena de enzima, las enzimas que están en el centro, pues no convierten tanto y el problema de la es más. Sí, de hecho, creo que debo buscar, era un coeficiente, ¿no? Que nos cayó el semestre pasado. Eric no se acuerda. No, pero bueno, digamos que el concepto se entiende. Sí. Digamos que la enzima está más accesible para catalizar la reacción. Muy bien. Pues muy interesantes, la verdad, las aplicaciones. Hay muchas más que nos hemos dejado en el tintero, pero el tiempo del episodio es finito, entonces nos tenemos que ceñir a eso. Bueno, por cerrar rápidamente y muy brevemente lo de antes, lo que vamos a mirar, que era el tema de la transferencia de masa. Correcto, un bioreactor, que era la cantidad de sustrato al que puede acceder la enzima, y si tienes una matriz muy grande y muy tosca, pues no hay tanta transferencia de masa, en parte porque la enzima está en el centro y tal. Y decías que al ser, si pones nanopartículas como matriz, claro, son más sensibles al movimiento del agua, movimiento browniano, y tienen como más acceso al sustrato. Bueno, es que ahí en ese tipo de aplicación lo que se busca no es tanto inmovilizar la enzima en un soporte sólido, sino inmovilizar la enzima en una nanopartícula móvil, de tal forma que se pueda estar moviendo por una disolución de sustrato e ir haciendo la reacción todo el tiempo, ¿no? Y luego entonces lo importante es que usarías menos enzima y te ahorrarías un coste importante, entiendo. Aunque luego el coste de la nanopartícula igual... Bueno, ahí estamos en lo de antes, ¿no? Claro. Quiero decir que la nanopartícula... Ahí competimos también un poco con la nanopartícula inorgánica, ¿no? Hay que buscar su propio nicho. Nosotros lo que hicimos fue, como os he dicho antes, atraparlas en nanomallas. La mayor parte de la nanomovilización enzimática que se hace con partículas inorgánicas, que además son nanopartículas inorgánicas, por ejemplo, que son como una esponja por dentro, que tienen canales de tal forma que tú puedes forzar al sustrato a pasar por ahí
Incluso puedes nanoinmovilizar 2 enzimas, que una utilice como sustrato el producto de la anterior, de tal forma que haces y la obligas al sustrato a no salir de esa esponja de canales, y de tal forma que al final lo que obtienes es un producto que puede ser el producto de 2 reacciones enzimáticas. Es decir, que esto es un mundo en sí mismo, ¿no? Nosotros lo que intentamos ahí buscar, no seguimos trabajando en eso porque nos pilla un poco lejos, la verdad, desde el punto de vista de nuestro expertise. Pero conseguimos básicamente lo único que queríamos era demostrar que las nanopartículas virales bien trabajadas también tenían su hueco en ese mundo, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente sí, es verdad que hoy día es más bien el mundo de las nanopartículas inorgánicas. Uh-huh. Claro. Perfecto. Sí, hemos comentado anteriormente ya en qué nichos podemos colocar o podemos traer estas nanopartículas orgánicas de origen biológico, pero tampoco podemos olvidar ni desdeñar la contribución que también antes hemos comentado, por ejemplo, en el campo de la electrónica, o ahora que está algo muy de moda con el tema del grafeno. Eso también es inorgánico y está muy en boga hoy en día. No se sabe bien lo que es el grafeno, es carbono puro. Sí. Muy bien, pues bueno, yo con esto creo que ya ha quedado relativamente concluido el episodio. Digo relativamente porque siempre uno se deja cosas en el tintero, pero insisto, es que es lo que hay, ¿no? El episodio, el tiempo es finito, pero también es un estímulo para los oyentes si están interesados en el tema, que desde luego es muy interesante, y aplicaciones biotecnológicas tiene muchas, a que puedan profundizar más allá, creo yo. No sé si queréis comentar algo antes de dar por terminado. O sea, no, por mi parte, insistir en algo en lo que siempre insisto cuando hablo en público de estas cosas, es la naturaleza, ya lo he dicho antes, la naturaleza extraordinariamente horizontal y transversal de la biotecnología, que realmente es que prácticamente... No hemos hablado, por ejemplo, de las aplicaciones de las nanopartículas en el almacenamiento de información computacional, eso os lo dejo ahí para otra vía. Y luego, la imaginación. Sí. Aquí, como se decía cuando yo era joven, la imaginación es el límite, ¿no? Sí. Fíjate que antes lo has comentado al principio y me había apuntado mentalmente para traerlo después porque algo he leído, pero jolín. La utilización del DNA como un semiconductor. Exactamente, sí. Un microchip. Sí. Sí. Prestarle atención a eso, que eso viene, pero con fuerza. Pues mira, sí. Nos lo dejamos apuntado para futuras ocasiones. Pues nada, muchas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por interesaros en lo que hacemos, en las cosas estas tan raras que hacemos. y de nuevo, enhorabuena por vuestra iniciativa, que creo que es realmente estupenda, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias también a Pablo por estar hoy en este episodio. Una vez más, les habla Eric Torres, por cierto, que creo que antes no me he presentado. También gracias a Diego por estar ahí haciendo que esto pueda escucharse. Y sin más, cerramos este episodio. Sabed que estamos en las plataformas de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, en la web de la escuela. Bueno, que opciones no hay. No faltan, quiero decir. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, esto es una especie de pequeño extra post-créditos o post-despedida, sin Eric, por desgracia, porque nos hemos quedado aquí un poco charlando, como al final comentábamos que teníamos no solo aplicaciones en diagnóstica, biomedicina, etcétera, sino también en computación. De muchos de estos temas, y nos comentabas un tema nos hemos quedado hablando de un tema muy interesante, que es el de los chips de DNA para almacenamiento de información, ¿no? Sí, correcto. Os lo he dicho en el contexto del potencial horizontal y transversal de la biotecnología. Exacto, que casi no conoce límites, ¿no? Esto sí que no tiene nada que ver con nanopartículas virales. Aquí la idea es relativamente sencilla de escribir, no tan fácil de implementar. La idea es que en un código binario, en el mundo digital, pues básicamente la información se traslada a secuencias de unos y ceros, mientras que en el código que podríamos llamar código DNArio, la información se traduce a A's, T's o C's. Con lo cual... Que sería, en definitiva, es código ternario, al final. Cuatro tipos de información. Claro, cuatro tipos de información. Entonces,
Eso es relativamente fácil después de llevar a sistemas que sean capaces de leer códigos binarios, en el sentido de que, pues, por ejemplo, yo exactamente no sé cómo es, pero por lo que he visto, pues por ejemplo, uno hace equiparar la A a la secuencia 1-0, la T a la 1-1, así, a 0-0 o 0-1, o sea, todas las posibilidades de combinaciones de ceros y unos, y meterlos o sea, cada dos realmente es una, ¿no? Eso te permite comprimir muchísimo más la información, y cuando se hacen los cálculos adecuados, pues tu posibilidad de almacenar información en menos espacio se multiplica por un factor enorme, ¿no? Entiendo que el tamaño que me comentabas de chip de DNA, hablaríamos un poco de esto, por ejemplo, ¿no? Este tamaño, que será de 1 centímetro por ahí, la placa entera. O hasta menos, quiero decir, muchos de los arrays que se utilizan de DNA para diagnóstico ahora mismo son realmente muy pequeños, ¿no? Y luego, pues ahí la ventaja que esto tiene, además de la compresión de la información, es la estabilidad, ¿no? O sea, realmente el DNA es una molécula extremadamente estable, la elegida por la evolución para almacenar la información más importante, que es la de la vida. Y siempre se pone el ejemplo de que si hemos sido capaces de leer el genoma de un dinosaurio, pues resulta que el DNA pues aguanta carros y carretas, ¿no? Y todos sabemos que los dispositivos electrónicos, uno de sus, digamos, basados en el sistema tradicional, uno de sus handicaps es que te pueden fallar. Y que hay, claro, al ritmo que estamos empezando a producir datos, todo el mundo dice, no, la época de los datos, sí, pero es que los datos hay que almacenarlos, y hay que almacenarlos de forma estable y fiable, ¿no? Y entonces hay bastante gente, entre los cuales es interesante destacar el enorme interés y la cantidad de dinero que está poniendo el ejército norteamericano en este desarrollo. Obviamente no sabemos por qué, pero lo están haciendo. Pues es súper interesante. Hay ejemplos muy bonitos. Ahora mismo se puede encontrar fácilmente en la red. Por ejemplo, hay el ejemplo más clásico, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero hay una canción muy famosa de Statu Quo que se llama Smoke on the Water. Sí. Pues Smoke on the Water está almacenada en DNA y leída con un secuenciador de DNA traducido a música, y se oye fenomenal. También de un jazzista importante que no sé si era Dizzy Gillespie o uno así, también una pieza importante de jazz, sí, alguno de estos, ¿no? Sí. Y por supuesto libros en forma de DNA están almacenados ya bastantes, ¿no? Pues aquí hay un desarrollo extraordinario. Lamentablemente no tiene nada que ver con virus, pero sí que tiene que ver con nanobiotecnología, y en ese sentido pues sí que creo que está bien que lo mencionéis aquí, ¿no? Además hacíamos un poco el ejercicio así un poco muy improvisadísimo, de ver cuánta información realmente se podía almacenar, porque en un chip de estos que pues eso es 1 centímetro o menos, ponte que medio centímetro por medio centímetro, tienes 50.000 pocillos donde tienes un oligo de 500 pares de bases. Pues tienes 500... Y la información comprimida en 2. Claro. Entonces tienes 500 pares de bases por 2 de información, por 50.000 pocillos, y ponte que tienes una tarjetita con 20 chips. Por 20 y divides entre 8 y te salen 125 millones de bytes. O sea, tendrías 125 gigas en nada. Sí, pero es que eso ya es como una tarjeta SD realmente. O sea, sí, yo creo que es más. No te sabría decir, más, pero sí. Esa información es muy fácil encontrar en Internet. Muy fácil. O sea, los oyentes que estén interesados que lo busquen, porque es muy fácil, ¿no? Sí, además que todo avance tecnológico siempre espera el momento en el que sea superado. O sea, el almacenamiento magnético, bueno, el almacenamiento en general de información en sistemas electrónicos que fue desarrollado. O sea, ahora la gracia entiendo que es cuanto más comprimido mejor, pero la tecnología básica no deja de ser la misma durante décadas. De los años 50. Claro, entonces llega un momento en el que dices, ya se veía venir de lejos que este tipo de cosas son superadas
por la biología, porque es que el siglo XXI es el siglo de la biología. El siglo XX podrá ser el de la física, la matemática, todo lo que quieras, Sí. pero la biología se viene muy fuerte. Se dice que es de la biotecnología y de la nanotecnología, con lo También. cual si trabajas en nanobiotecnología estás en la cresta, Pues mira, de la cresta. Sí. Pues mira, estamos ahí también. A mí justo bueno, biotecnología, si puedo dedicarme a cualquier cosa, fantástico. Pero bueno, no sé, comentábamos, por ejemplo, antes, Diego y yo, en la comida, que una cosa interesante sería biotecnología aplicada a biodiesel, o sea, biodiesel, cosas así, optimizarlo, ¿no? Porque ahora está un poco en su boom. Y seguro que hay alguna aplicación también nanobiotecnológica en alguna... Bueno, lo que decíamos, lo de la inmovilización en nanopartículas para producción, para conversión. Tú tienes un cultivo de algas, por ejemplo, extraes los ácidos grasos de dentro y tienes que hacer alguna modificación, por ejemplo, hacer los apolares para llevarlo a combustible. Pues, por ejemplo, ahí tendrías una aplicación. Está todo interconectado, ¿eh? O sea, es increíble. Sí. O sea, a veces nos fascinamos, muy pocos, yo creo, de cantidad de cosas que puedes conseguir. O sea. Bueno, es que también tienes que tener en cuenta que vosotros estáis en una fase de formación y la formación es lamentablemente muy reglada. Quiero decir que los profesores pues se tienen que ceñir en cada caso lo que es en el posgrado en donde de verdad se os abre la cabeza. Si vais al sitio adecuado, claro. Bueno, esperemos que sí, madre mía. Yo igual, bueno, CBGP siempre es un buen sitio para hay muchos. Para continuar la carrera. En España hay muchos. Sí. Bueno, pues nada, cerramos un poco este paréntesis, que es la primera vez que hacemos algo así, es un poco extraño. Pero nada, a comentar esto que es muy interesante y acabo de observar un poco, me he metido en Google a searchear. Bueno, sí, me dice Diego que llevamos 10 minutos, vale, pues cerramos ya, totalmente, sí. Nada, a quien le interese el tema pues puede investigar porque hay muchísima bibliografía disponible y así como otras aplicaciones que no hemos podido comentar, pero bueno. Nada, Fernando, Fernando, muchas gracias por este pequeño inciso que me ha llamado Eric para meterlo así de extranjis en el episodio, así que a ver qué tal queda. Pues nada, me despido, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos de nuevo en otro episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego.